Bienvenidos amigos y amigas a su programa Le Invito a un Café. En este programa tenemos hoy a don Pablo Blanco Acuña, un compañero acá de la familia de Coppel Alfaro Ruiz, y aquí a través de ZTV, Pablo nos va a contar un poco de su vida, quién es Pablo, qué ha estudiado Pablo y cómo la vida ha tratado a Pablo Blanco. Bienvenido don Pablo a su casa, ZTV. Cuéntenos quién es Pablo Blanco. Bueno, primero, gracias por la invitación, de verdad, muy complacido, de verdad, con esta iniciativa que han tenido compañeros. Aprovechar y desearles éxitos. Muchas gracias. Éxitos en este nuevo programa. Vamos, ojalá que sean muchos cafés. Bastantes cafés. Esperemos que ahorita alguien nos traiga el café, que yo espero que pronto va a llegar alguien por acá con un cafecito para ir matizando este conversatorio. Decirlo así, Pablo, la idea es que nos cuente quién es, dónde nació, cuántos sus papás, dónde es. Comencemos con eso. Bueno, yo nací en 1977 en el Hospital Viejo de San Carlos, el último año que trabajó el Hospital Viejo de San Carlos. Así es que los que nacimos en ese año, en esa clínica, podemos darnos el lujo de decir que cerramos la clínica. Cerraron la clínica, ya cerraron. Ya se cerró ahí, la que estaba ahí por el centro, ahí por donde estaba Copelesca, ahí, la Juan Chávez, me parece que era la escuela que está por ahí. Correcto. Sí, entonces, pues bueno, ahí laguneño por los dos costados, digamos. Mi papá es laguneño también, mi abuelo era laguneño. Y mi mamá, bueno, papá, Rafael Ángel Blanco Cubillo, ya descansó en paz. Papá nos partió hace año y medio, más o menos. Papá es agricultor, ganadero. Él, junto con mis tíos, fueron bastante visionarios para sus épocas en el tema de ganadería, lechería, innovación. Cuestiones simples que uno a veces, hoy las vemos simples, ¿verdad? Pero en aquel momento tenía toda su complejidad. Totalmente. Ellos fueron pioneros. Le voy a dar un dato. La cerca eléctrica. Simple y sencillamente el uso de la cerca eléctrica. El uso de la cerca eléctrica fue Teodardo, el primero que trajo una caja eléctrica a Zarcero y la instalaron y empezó a funcionar. Y empezaron los sistemas de pastoreo por rotación, ¿verdad? Porque los potreros antes de eso eran un solo potrero. Y 10 hectáreas y las vacas estaban en esas 10 hectáreas, no sé, 22 días y después las pasaban a la otra tira y ahí iban. Entonces eran explotaciones extensivas, poco eficientes, y ese pequeño cambio ya empieza a generar algunas cosas. Otras cosas interesantes que hicieron pues, por ahí mis tíos y papá en su momento, ellos importaron pies de cría Holstein de Estados Unidos, de la feria allá en Wisconsin, la llevan a la feria mundial de ganadería, e importaron los primeros pies de cría. Trajeron vacas y novillas en avión. Eso fue todo un reto, toda una experiencia enorme que lograron hacer. Trajeron algunos novillos, pero en esos viajes y en esos ir y venir estaba empezando allá por los 70s el tema de la inseminación artificial y mi tío Claudio especialmente se metió muy de lleno en esto. Prácticamente era semen fresco que traían y estaban usando. Entonces se empieza a especializar aún más el tema de la lechería. Y hago toda esta introducción porque pegan una parte importante en lo que hacemos hoy, ¿no? Nunca sabe para qué estamos, ¿verdad? La lechería revoluciona justamente con todos estos pequeños cambios, pero si no hay electricidad con la potencia suficiente para sostener los motores y refrigerar esa leche y todos los tratamientos que se dan, no tendríamos lo que tenemos hoy en Zarcero, ¿verdad? Y en las zonas aledañas, por lo menos en lo que se refiere a ganadería. Entonces, el aporte acá de Coppel Alfaro Ruiz y los visionarios, papá y mis tíos son de los 233 fundadores de la cooperativa. Sí, por ahí son de los socios asociados, fundadores de la zona de Laguna. Y pues también hacen sus aportes, como toda la comunidad. Aquí todo el mundo se unió para aportar, inclusive pensar hoy en día, vean, un reto interesante. El otro día lo hablaba con los señores del consejo. Hagamos una convocatoria un domingo, en octubre, o en septiembre, noviembre, y llevemos 233 personas en una convocatoria en Zarcero. Y ahí llegaron. Dato curioso es que de esa lista, la única mujer que había era la secretaria.
La participación de la mujer en aquel entonces era mínima. Era mínima. Era mínima. Qué increíble. Entonces, ¿verdad? Son detallillos que a veces cuando se echa uno a ir a lecturas, pues van saliendo. Te contaba, bueno, por el otro lado, mi mamá, ella es de Zapote, mamá es Acuña Rodríguez. En la parte de Rodríguez es de los zapoteños, ahí meramente dicho, ¿verdad? De los de la cepa de Rodríguez de Zapote. Rodríguez, ahí ellos son fundadores. De hecho, mi bisabuelo junto con un hermano fueron los que abrieron ahí trochas y hicieron denuncios, los primeros denuncios entre Zapote y Buenavista. Entonces mi abuela es de ahí, abuelo era policía, llegó a la comunidad de Zapote y pues ya se enamoró a una muchacha. El policía del pueblo. El policía del pueblo, abuelo Amadeo. Cuando la autoridad era la autoridad. Cuando la autoridad era la autoridad. Hay cientos de historias, ¿verdad? Abuelo conocía a mi abuelo paterno, por ejemplo, eran amigos, se conocían, tenían algunos gustos ahí en común. Ya después, por cuestiones de salud, mi abuelo tuvo que emigrar a San José. Vio una oportunidad de abrir una pulpería allá en San José, emigró con toda su familia. Mi mamá se fue, ya era novia de papá, y papá la vuelve a traer para Laguna, se casan como al año de que se había ido para allá, casi 2 años, y tanto se fueron. Entonces, y se casan, yo soy el quinto hijo. El menor. El menor, yo soy el cumiche de esa camada. Mis hermanos mayores todos son seguidos a año completo, prácticamente venían naciendo mis hermanos, y entre mi hermano mayor, al que yo le sigo, José Miguel, hay 7 años de diferencia. Entonces, prácticamente ya yo crecí cuidado por mis hermanos mayores, ¿verdad? Y ahí en eso los menores tenemos algunas ventajas y desventajas. Sí, llevamos experiencias diferentes, pero también un montón de cosas diferentes. Pero sí, yo tuve una niñez normal, creo, para la época. ¿Escuela? Escuela en la Félix Villalobos. Tengo otro honor de decir que fui la primera generación en el kinder de Laguna. No había kinder. Los primeros deformados en ese kinder fuimos nosotros. ¿Y quiénes eran? Que me oiga mi niña Aura, que la quiero montones. ¿Y quiénes eran compañeros suyos en el kinder? Nada más para que la gente se dé cuenta la calidad de chiquitos que llegaron a primero. Primero al Félix Villalobos. Mire, de los compañeros, Eduardo Salazar, creo que fue director, creo que es como de los más reconocidos. Por ahí estuvo Guillermo Salazar también, Juan Gabriel Montoya, de las compañeras Marisela, mi prima, Blanco, Lilian Alfaro, Laura Barquero, Mauren, Ivania, Giselle y Carmen Alicia, la de Mencha. La de Menchita. La macha de Mencha. ¿Quién más estaba por ahí? Eran un grupito bastante grande. O sea, era un grupo, empezamos, sí, éramos como 30 y tantos. Wow. Yo recuerdo que habíamos empezado. Era un martirio, la verdad, 30 y tantos para una sola maestra. Yo no sé cómo hacen, pero para los alumnos como para ella. Y después fuimos alcanzando gente que se quedaba. Antes la gente sí se quedaba en la escuela, ¿verdad? Sí. Antes sí, antes. Y era, o había un primero A, un primero B. En el primero A iban los más vivillos y en el B los que iban arrastrando, y si no si se quedaba iba para el B. Sí, no, bueno. Antes la educación era como más estructurada o que era, no sé si la palabra, menos alcahuete tal vez. Entonces como que iba en ese... Sí, lo que pasa es que también era un solo método de enseñanza, ¿verdad? Y usted o aprendía. O se adapta a ese método o fracasaba, ¿verdad? No era tan inclusivo como es ahora. A veces nos pasamos, inclusive pienso, ¿verdad? Sí. Pero sí, en ese entonces era, ¿cómo es que dicen? Letra con sangre entra, no sé, la cuestión por el estilo, pero sí, eran unos métodos. Ahora, de mis maestras, yo creo que fui afortunado. Mis maestras de la escuela, tengo gratos recuerdos y señoras, mujeres sumamente disciplinadas, y esa disciplina nos la trasladaron. Yo siento que sembraron buenas raíces en nosotros. ¿Y qué niñas eran? ¿Niña qué? Doña Elisa, en los primeros años de la escuela, en primero tuve otra maestra, estoy tratando de recordar el nombre, no le llegó el nombre.
Bueno, ¿este es el que trae el café o no? Sí, como ya sabemos, es parte del programa que tenemos acá en el restaurante Quelites, el famoso Quelites, que es el que nos acompaña. Recordarle a la gente que estamos acá en Chayote Lodge, en el restaurante Quelites, en Llano Bonito de Naranjo, haciendo estas entrevistitas. Perdón, Pablo, y bueno, Sí. ya Quelites hizo la visita oficial Muy al bien, ya invitado de inaugurado, hoy. ya Totalmente. inspeccionado, buenísimo. No, y pues doña Elisa, una hermana doña Elisa, no recuerdo el nombre, estuvo bastante tiempo en primero, y cuarto, quinto y sexto doña Olga Alvarado. Doña Olga Alvarado, una vocación especial para enseñar, y yo creo que marcó profundamente a este grupo, porque los que llegamos a sexto, hay un buen número de profesionales egresados de la escuela, un número significativo, la mayoría se fueron por educación y estas ramas, pero el detalle es que esa semillita quedó bien plantada ahí. Yo vacilo ahora con mi hijo, bueno, mi hijo me vacila más bien, Emanuel, porque dice, papi, ¿ustedes llevaban cómputo en la escuela? Y yo, pues, sí, habían computadoras. Pero y además de escribir, ¿qué le enseñaban? Y yo, bueno, no, tiene toda la razón, ¿verdad? Además de escribir en la computadora, ¿qué más? Porque ya a mí me enseñan a programar, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas... Es otro nivel totalmente. Es otro nivel definitivamente. Entonces, pero aquel entonces sí había una computadora en la escuela. Colegio, el único que teníamos. Colegio el único, una maravilla de experiencia, una vida en el Instituto Técnico Profesional Profesional Agroindustrial de Alfaro Ruiz. Y para dar para todos los que nos están viendo y estuvieron en esas épocas de técnico, fue toda una odisea, claro, con la finca, eso, con lo que disfrutábamos y el convivir, que creo que era lo más enriquecedor que tenía, era que se iba, no sé, séptimo A con octavo A y con noveno A, entonces usted conocía gente que estaba arriba en un día de trabajo. Creo que eso unió mucho a toda esa generación, que todavía nos vemos en la calle y recordamos que era como el colegio, pero como que todos éramos de la misma, del mismo grupo. ¿Y ahí en qué entró? Yo entré a las 7.3 y bueno, éramos 4 séptimos para aquel entonces. Que era un montón. Eran muchos, pero aún así hay asuntos importantes. Yo no sé cuántos sextos habían, pero yo no sé si eran la mitad o menos de la mitad de los que teníamos la edad para llegar al colegio que no fueron, ¿verdad? Entonces, correcto, sí. Esas oportunidades que se daban, pero lo que usted dice ahora, justamente, ¿verdad? Un colegio técnico, me acuerdo que lo que habían eran 2 lecciones libres a la semana, eso sí. Y hasta las 4 de la tarde. De lunes a jueves hasta las 4 de la tarde, y los viernes salíamos un poquito más. Como a las 2, creo. Sí. Pero era todo el día. Era todo el día, no había espacio para nada, no había espacio para tonteras ni para esas cosas. Entonces, siempre tengo que reconocer, en el colegio no fui estudiante brillante, siempre fui ahí de la media. Inclusive en algún momento, vacilando con mis compañeros, éramos así como, si nos subían la nota a 80, nosotros subíamos 80, si la bajaban a 75, ahí íbamos. Nos quedamos en 75. Nos quedamos ahí, sí. Pero bueno, y pasamos una época maravillosa. Yo creo que el colegio y en aquel entonces, como usted dice, ¿verdad? Esa convivencia con la gente, los más grandes, que yo me acuerdo de usted, y Luis Quesada. Me acuerdo de Miguel Castro, pero no era un asunto como de que los grandes quisieran imponerse absolutamente, sino más bien nos acogían, nos protegían, ¿verdad? De una u otra manera. Sí, sí, sí. Eso hacía era un convivio muy, muy sano y muy bonito, y como que todo el mundo se conocía. Y lo importante que siempre se notaba era que el hijo dueño de la finca iba con el hijo que era el del peón de la finca, y eran por igual, o sea, no había ninguna diferencia de que, mira, mi papá es no existía. No, de hecho, bueno, nosotros, una anécdota interesante es, yo tenía que ir a ordeñar antes de ir al colegio. Yo tenía que levantarme 4:30, tampoco era tanto como me obligaba. Y venirme a las 5:40, que mis hermanos mayores me dejaban salir de la lechería para venirme corriendo para la casa. Me comía una taza de cereal, mientras mamá se levantaba, ya yo me metía al baño, mamá listaba el pinto y desayunaba pinto. Llegaba con doble desayuno y al recreo de 8:10 a comer también, ¿verdad? Sí, sí. Las hambres eran parte de nuestras vidas. Era un asunto tremendo,
Pero bueno, y en esa época sí yo recuerdo, me gustaba mucho jugar baloncesto y formé parte de la selección y también de voleibol. Debo reconocer que voleibol nos inclinamos, mis amigos y yo, especialmente porque había unas chicas hermosas que jugaban voleibol también, entonces nosotros queríamos estar en la selección de voleibol. En la selección de voleibol. Y Para todas aquellas que estuvieron en la selección de voleibol, que no vamos a mencionar nombres, pero que tenían hasta una forma muy particular de celebrar los puntos, me acuerdo. ¿Se acuerda, verdad? No. No se acuerda de eso. Y en básquet, ¿con quién estaba ahí el grupo? En básquet teníamos ¿A Panchín? Bueno, Panchín, jugamos con Panchín, un tremendo jugador, todavía tiene buena chuspa. Ese era nuestro líder, ¿no? Era mayor, sí, porque nosotros agarramos, iba como saliendo la Toño generación y todos. Toño, Jorge, Carraca, Jorge, había una selección que hicieron grandes cosas, les tocó jugar una final nacional y nosotros como en esa transición, entonces también agarramos un poquito cansado a Cala, ya Cala no quería trabajar extra. Si por A o por B razón, sí, pero al final van perdiendo el partido. Al final siempre terminaba asistiendo, ¿no? Sí, la legada. Muchachos, sí. Pero bueno, saludos a Calita, donde esté a nuestro profesor de Educación Física, Carlos Luis López. Sí, señor, ese era nuestro entrenador. Que debemos invitar a un café a Calita ahí, que nos venga a contar las historias de los colerones que le pegaban o le pegábamos, uno nunca sabe. Sí, y bueno, en baloncesto de Panchín tenemos los Chumas, Pablo, Randall, tenemos un jugador excepcional, como era Alan Villalobos. Alan Teta, sí. También jugaba Felipe Araya, jugaba César Rojas. La verdad es que César era de nuestra generación, pero él cumplía años en diciembre, entonces lo jalaron, reforzó a la selección B más bien. Nos lo quitaron. Pero sí, era un equipo interesante. Topábamos con cerca ahí con Naranjo, que tenía una mega selección y hasta ahí llegábamos. Pero sí, Naranjo era muy fuerte. Y sigue siendo, yo creo que Naranjo y Grecia era terrible. Pero sí, nosotros llegamos a Naranjo, con San Ramón estábamos parejos, a Palmar le ganábamos, pero ya cuando llegábamos a Naranjo nos costaba. Y en la parte de voleibol, el voleibol no es tan difundido. Pasábamos la eliminatoria de la zona norte, pero siempre topábamos igual con un super equipo en Miramar. Pero ese paseo a Miramar era maravilloso porque era ir a jugar voleibol y después en la tarde de regreso pasábamos al balneario, a puerto. Punta Arenas, al balneario, cuando eso era lo único. Es lo que hay, como diría el finado. Es lo que hay. Era más, para que se hagan una idea las nuevas generaciones, era como ir al Four Seasons más o menos y poder lo más maravilloso. Disfrutar ahí un ratillo. Era una cosa así, bonita. Yo creo que era parte del paseo, ¿verdad? Había que nosotros llevábamos almuerzo y todo y jugábamos y después era... Pablo, y aparte de ser, bueno, yo creo que en aquella época los que resaltaban como estudiantes eran como... principalmente mujeres, yo creo que eran más aplicados. Nosotros pasamos viendo a ver cómo pasábamos y cómo lo hacíamos y así. ¿No vieron colegio? ¿O no fue nada? ¿No vieron? ¿O era más de andar haciendo daños o andando molestando? Inocente. Sí, inocentones éramos. Yo creo que la inocencia nos ganaba porque no había como... primero era solo televisión abierta. Sí. No existía el internet, aunque la gente no lo crea, ¿verdad? Uno dice, mira, es que estábamos sin internet, llegamos a la casa y era lo que el tele 1 o 2 y punto, y uno en una sala. Tampoco nadie tenía teles en los cuartos y uno vivía como muy inocentemente, muy apegado al campo. Era del campo a estudiar, todo el conocimiento que le daban a uno ahí con el colegio técnico y nos íbamos muy bien. Vamos a hacer un corte comercial en estos momentos, Pablo, para que nos siga contando un poquito más de Pablo en la vida de universidad, dónde fue, qué estudió, cómo le fue, experiencias vividas, y ya casi volvemos acá, vamos a un corte con nuestros patrocinadores, a agradecer a Copelfaro Ruiz y a ZTV, ya regresamos.
esta es la finca La Roca, que hemos comprado este año recién pasado, 2023. Y esta finca es parte de los dineros que se recaudan por la cuota voluntaria de protección para mantos acuíferos. Entonces, como podemos ver, bueno, ya ha empezado a salir más maleza y empiezan a salir árboles naturales, y la idea es que pasar de un potrero en el cual hace un par de años había aquí, en el que criaban ganado o se sembraba algún tipo de agricultura, pues proteger esta área para que funcione como amortiguador o para ir aumentando la cantidad de agua que recolectan los nacientes que tiene la finca actualmente. Esta finca son 30.000 metros cuadrados que se compraron el año pasado, como les decía. La idea es que en conjunto con la asada de Laguna, dárselas en administración para que ellos protejan la fauna, la flora del lugar, y podamos explotar esos nacientes para alimentar el acueducto de Laguna, en este caso. Así como se hizo con el de La Palmita en algún momento, pues ir creciendo con esa forma y esa metodología. El beneficio de la compra de esta finca es que vamos a proteger un afluente del río Tapesco. La quebrada San Rafael, que es la que vemos aquí al lado derecho, que en realidad se seca en el verano, pero es por tanta deforestación que tenemos. Entonces, a la hora de comprar esta finca y protegerla, vamos a comenzar a mejorar este tipo de afluente. A la hora de proteger, naturalmente vamos a tener más humedad, vamos a tener más agua, vamos a mejorar el caudal del río Tapesco, que ahorita, como todos vemos, se seca en el verano. Y el beneficio es ese: la compra de tierras para protección es el aumento en el caudal del agua de todas las quebradas y nacientes existentes. Esta finca que adquirió Copa Alfaro Ruiz tiene 3 nacienticas que brotan en invierno, son intermitentes porque se secan en el verano. Una es constante, que es la que se intenta utilizar la asada de Laguna para consumo humano, y el resto se secan, pero yo tengo la fe de mejorar eso con la protección y reforestación de esta propiedad. A la hora de proteger toda esta cuenca, estamos protegiendo aguas abajo, las nacientes de la Municipalidad de Zarcero, que en las márgenes de la quebrada San Rafael tiene 8 nacientes, 8 captaciones de agua para consumo humano. Después tenemos Tapesco, La Brisa, y seguimos aguas abajo, y aquí no podemos ir hasta San Carlos protegiendo esto. Si nos buscamos más al sur, si logramos proteger más al sur, tendríamos protección para Tapesco, Laguna, Pueblo Nuevo. Es beneficio para todo el cantón de Zarcero. Copa Alfaro Ruiz es una cooperativa con un fuerte compromiso social, en donde sus asociados han tomado la seria decisión de apoyar el mejoramiento del ambiente. El aporte voluntario que realizan rinde sus frutos, logrando el adquirir áreas destinadas a la protección del recurso hídrico y dejando con ello un legado importante para futuras generaciones. Copa Alfaro Ruiz, somos más. Regresamos, amigos, a su programa Le Invito a un Café, acá con don Pablo Blanco, que nos está contando un poco de su vida y lo que ha sido transcurrir por estos más de 40 años que ya lo acompañan. Y en este momento, Pablo, le debíamos el cafecito acá, que nuestro compañero Byron nos está aquí sirviendo el cafecito. Mientras nos sirven el cafecito, Pablo, ¿dónde estudió ya después de salir en el cole? ¿Para dónde se enfocó o qué lo decidió ir a estudiar? ¿Dónde fue? ¿O cómo fue todo ese? ¿Ya lo tenía claro o no? Realmente la decisión de qué estudiar fue compleja, ¿verdad? Para todos, yo creo, y sigue siendo.
es una decisión importante. Las pruebas de aptitud me tiraban hacia relaciones internacionales, por ejemplo. Inicié el proceso de admisión en la Universidad Nacional. La otra que tenía es que tengo una facilidad nata por desarmar cosas. Me encanta desarmarlas. Me sobran piezas a veces, pero desarmarlas y no tanto armarlas, ¿verdad? Entonces, como dijo el mecánico el finado, que Dios lo tenga, sí, es curioso. veces, Algunas veces faltan y algunas veces sobran. A veces faltan, a veces, sí, decía Tuto. Tuto, sí. Sí, igual me pasa a mí a veces, ¿verdad? Entonces, esa pasión por las Por máquinas, por desarmar y entender funciona. Entonces, me empujaban hacia alguna ingeniería mecánica o electromecánica. Provecho, compañero. Muchas gracias. Don Byron, muchas gracias. Vamos a disfrutar de ese buen café. Hacia las máquinas, ¿verdad? Yo en este caso hice el proceso de admisión en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Como lo comentábamos antes, o sea, yo no era un estudiante ejemplar ni sobresaliente. Sí, yo sí, era sí, la... No iba con beca. No, pero cuando llegamos al examen de admisión y cuando hicimos bachillerato, lo hicimos sin estrés. Yo creo que eso llegamos sin estrés. O sea, lo que nos preparamos y ya llegamos a presentar nuestras pruebas y ya me dio para entrar al TEC. Pasé bachillerato, me dio para entrar al TEC. Algunos profesores, no recuerdo el nombre ni quiero mencionarlo, pero se cuestionaban, ¿cómo? ¿Usted se graduó? Pues sí me dio, ¿verdad? Profesores de nuestras épocas. De nuestras épocas, ¿verdad? Con sus sarcasmos a veces que uno no, tal vez para aquel entonces, hoy quién sabe qué hubiera pasado con una manifiesto de este tipo, ¿verdad? Quizá que estaría con alguna demanda, alguna cosa, pero no, nada pasa. Sí, entonces entré al TEC a Ingeniería de Mantenimiento Industrial. Empecé en el 1995, Ingeniería de Mantenimiento Industrial. La verdad es que el paso si de la escuela al colegio cuesta, del colegio a la universidad es otro mundo. Un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Es un asunto diferente por completo. El nivel de exigencia que tiene el tecnológico, que aún conserva, es diferente. Me costó adaptarme, la verdad, al inicio. Yo tengo que reconocerlo. Fue a Cartago. A Cartago. Varias cosas ahí. Y tú tenía que irse. O sea, después de la casa, hijo. Para Cartago. Para Cartago, vaya y ver qué hace. Sí. Alquilar. Alquilar en una casa con una familia desconocida. Es que yo me pongo ahora que soy papá, o sea, yo no sé, es una decisión sumamente difícil para un papá. De llevar uno todavía es adolescente, de 17 años. Sí. Yo llegué de 17 a Cartago y es llevarlo donde unos completos desconocidos. Mira, alguien me recomendó este número de teléfono y esa es toda la referencia. Y va para allá y ahí se queda. Y usted no sabe qué tipo de personas te vas a encontrar ahí, ¿verdad? Totalmente. Con una bendición, no tengo. ¿Le fue bien? No tengo ninguna queja. No, o sea, definitivamente sí me fue bien. No tuve ningún inconveniente con la familia. En lo más mínimo. Nos trataban súper bien y era una cuestión chivísima porque todavía me acuerdo, eran 15,000 colones por mes, incluía la comida. Wow. Y era desayuno, almuerzo y cena. Y el desayuno lo compartíamos éramos 6 estudiantes del TEC. ¿En una casa? En una casa, más 3 hijos de la señora, el esposo y ella. Aquella cuestión, el desayuno... Era como la Santa Cena, más o menos. Era más o menos, era una cosa enorme. Y llegaban unos panameños que estudiaban en el Cook a desayunar. O sea, tras de que éramos, ¿cómo es que dice la abuela? Tras de que éramos tampoco, la abuelita tuvo un par de hijos más. Tantos y parió la abuela. Sí, pero era sumamente interesante. Entonces, había un muchacho que era judío, yo me acuerdo, un Barak se llamaba, de Pérez Celedón, de Cañas, estaba yo de Zarcero, los panameños. Entonces, aquella cuestión era como las Naciones Unidas, más o menos. Más o menos, y era aquel intercambio. Aquel convivir ahí en la mañana, aquel rato. Yo no sé, se conversaba de todo, y eran 30 minutos tal vez lo que tomaba uno de desayuno. Y pues no, ahí empezar ahí en el TEC, la verdad, química, físicas, matemáticas. Me acuerdo que matemática general
Uno decía, esto es facilísimo, matemática general, esta es la mata del cole. Sí. Este ve el temario, ¿no? Y yo acabo de pasar bachillerato, decía uno. ¿Ah? Y la estadística dice que solo el 30% de los que matriculan el curso lo pasan a la primera vez. O sea, 1 de cada 3 estudiantes lo pierden. Yo me gané la rifa, yo fui uno de los que pasó. Wow. Pero me costó. Sí, un mundo. No era tan fácil me como... costó, fui a ampliación y la pulsé, y así en física, así en química, los laboratorios, y la cantidad de materias que empezás a tener y la responsabilidad que empiezan a darte es sumamente alta. Por ahí me picó el gusanito de la política también en su momento, en el tecnológico. Fui presidente de la Federación de Estudiantes en el periodo 98-99. También fue un asunto fuera de serie, es otro nivel, porque el presidente de la Federación de Estudiantes pues, forma parte también del consejo institucional, que es como el consejo de administración del tecnológico, con voz y voto dentro de las sesiones. De las sesiones, con la estructura, nos pagaban dietas y teníamos todo lo demás, la posibilidad de viajar y representar al tecnológico en muchas cosas. Pues fue una experiencia maravillosa también. Ahora, mientras estás en esa posición es muy difícil combinar con estudios, definitivamente te genera un retraso, pero vale la pena porque generas experiencia por otro lado. Ahí en mantenimiento industrial, la carrera se certificó con un instituto de acreditación canadiense, y transformaron el título de bachillerato a licenciatura, opcional. Entonces, los que estábamos metidos en esta cuestión política, y nos surgen que si estamos cambiando, pasémonos. Yo hice el cambio, o sea, eso significaba que tenía que llevar 14 materias más. Wow, era un montón de materias. Había que validar, había que meter más matemáticas, había que meter un poco más de estadística y algunas electivas, como 3 o 4 electivas. Yo en esa parte de las electivas me fui por el lado de sistemas mecánicos. Me encanta y se me facilita mucho el tema de sistemas de vapor y sistemas de refrigeración. Por ese lado me fui. Por ahí fluía. Por ahí fluía. Pablo ahí fluía. Ahí me sentía bien. Y también coincidió en aquel entonces el inicio de un proyecto acá en Salcero de los invernaderos de alta tecnología. Entonces, traté de llevar ambas y al final me quedé con la deuda pendiente de sacar mi licenciatura en el TEC, no la terminé. Y empezamos el proyecto de los invernaderos, un asunto de agricultura hidropónica, ambientes controlados y productos diferenciados del mercado para un mercado de exportación. Al final el proyecto tuvo sus traspiés y pues bueno, después de 6, 7 años de estarlo intentando solventar, no logramos. Por ahí está este proyecto que era bastante visionario desde todas sus ópticas. Sin embargo, no sé si decirlo por acá, pero se vale, ¿verdad? Estamos en confianza. Sí. Tenía algunos componentes complejos, muy tendientes a vender por vender. Y vender no vender los tomates ni los pepinos, no, por vender las estructuras. Que esa inversión inicial fuera lo más grande que se pudiera, y en ese momento yo a veces lo comparo con el oro y los espejos que nos dieron. Nos trajeron algo que brilló y dimos oro literalmente. Hoy en día ese proceso se encuentra, o sea, hablar de este proyecto nos llevaría aquí, no sé si 1 o 2 programas. Todo lo que sea, porque es muy complejo. Es mucho. Lo que puedo decirle hoy en día es que los procesos de embargo, desde que se concibió el proyecto, trabajamos con un modelo de fideicomisos. Los fideicomisos son una garantía muy buena para el banco, porque vos traspasás la propiedad a un fideicomiso, a un tercero que es quien va a administrar esos bienes. Administrar es sencillamente va a ser el tenedor de las escrituras. Y si el proyecto fracasa, ya el banco simple y sencillamente hace un movimiento. Sí. No hay mucho aleteo.
Sin embargo, nosotros logramos, junto con un muy buen asesor legal que contactamos, después de varias luchas que estuvimos tratando de dar a nivel político, del Ministerio de Agricultura y por todo lado, intentando con la presidencia, en fin, con José Pablo Badilla, interpusimos un proceso contencioso administrativo y fueron acogidas las medidas cautelares. Esto frenó los desalojos. Los desalojos y embargos. Y embargos que se venían realizando. Entonces, esto estoy hablándote, ya lleva 12 años. Y está en pie. Todavía está en pie. Inclusive hubo como una reactivación a inicios de este año y a fines del año pasado, pero volvió a quedar. Hay mucha gente en medio, el expediente es enorme. En su momento el juez renunció y que notificar a una persona, notificar a otra, ha sido sumamente desgastante y bueno, eso fue parte de ese proyecto que se mantuvo. Vamos, Pablo, mientras nos tomamos el cafecito, vamos a un corte comercial ahí para nuestros anunciantes, Copa Alfaro Ruiz y ZTV, y ya casi volvemos para hablar un poquito ya, Pablo, de estos últimos años de su vida, soltero, casado y todo lo que se envuelve y que también como toda esta parte acá en Copa Alfaro Ruiz. Ya volvemos. Esta es la finca La Roca que hemos comprado este año recién pasado, 2023. Y esta finca es parte de los dineros que se recaudan por la cuota voluntaria de protección para mantos acuíferos. Entonces, como podemos ver, bueno, ya ha empezado a salir más maleza y empiezan a salir árboles naturales, y la idea es que pasar de un potrero en el cual hace un par de años había aquí, en el que criaban ganado o se sembraba algún tipo de agricultura, pues proteger esta área para que funcione como amortiguador o para ir aumentando la cantidad de agua que recolectan los nacientes que tiene la finca actualmente. Esta finca son 30.000 metros cuadrados que se compraron el año pasado, como les decía. La idea es que en conjunto con la asada de Laguna, dárselas en administración para que ellos protejan la fauna, la flora del lugar y podamos explotar esos nacientes para alimentar el acueducto de Laguna, en este caso. Así como se hizo con el de La Palmita en algún momento, pues ir creciendo con esa forma y esa metodología. El beneficio de la compra de esta finca es que vamos a proteger un afluente del río Tapesco, la quebrada San Rafael, que es la que vemos aquí al lado derecho, que en realidad se seca en el verano, pero es por tanta deforestación que tenemos. Entonces, a la hora de comprar esta finca y protegerla, vamos a comenzar a mejorar este tipo de afluente. A la hora de proteger, naturalmente vamos a tener más humedad, vamos a tener más agua, vamos a mejorar el caudal del río Tapesco, que ahorita, como todos vemos, se seca en el verano. Y el beneficio es ese. La compra de tierras para protección es el aumento en el caudal del agua de todas las quebradas y nacientes existentes. Esta finca que adquirió Copa Alfaro Ruiz tiene 3 nacienticas que brotan en invierno, son intermitentes porque se secan en el verano. Una es constante, que es la que se intenta utilizar la asada de Laguna para consumo humano, y el resto se secan, pero yo tengo la fe de mejorar eso con la protección y reforestación de esta propiedad. A la hora de proteger toda esta cuenca, estamos protegiendo aguas abajo, las nacientes de la Municipalidad de Zarcero, que en las márgenes de la quebrada San Rafael tiene 8 nacientes, 8 captaciones de agua para consumo humano. Después tenemos Tapesco, La Brisa, y seguimos aguas abajo, y aquí no podemos ir hasta San Carlos protegiendo esto. Si nos buscamos más al sur, si logramos proteger más al sur, tendríamos protección para Tapesco, Laguna, Pueblo Nuevo,
es beneficio para todo el cantón de Zarcero. Copealfaro Ruiz es una cooperativa con un fuerte compromiso social, en donde sus asociados han tomado la seria decisión de apoyar el mejoramiento del ambiente. El aporte voluntario que realizan rinde sus frutos, logrando el adquirir áreas destinadas a la protección del recurso hídrico y dejando con ello un legado importante para futuras generaciones. Copealfaro Ruiz, somos más. Bienvenidos amigos, aquí nos encontramos en Le Invito a un Café, hoy con Pablo Blanco, que nos está contando un poco de su vida y todo lo que le ha pasado en estos 40 y tantos años que tiene, que no vamos a decir la edad. Pablo, Pero nací en 1977. sí, exactamente, pero nació en 1977, pero no vamos a decir la... Pablo, ya después de terminar de estudiar en este proceso, ¿dónde comenzó ya a trabajar o qué lo hizo volver otra vez a Zarcero? ¿Se casó? ¿Cuándo se casó? ¿Y qué hijos? Nada más vamos a hablar así en lo formal, ¿verdad? Para que después nadie se nos ponga celoso por acá. Cuénteme. Bueno, yo saqué una ingeniería industrial. Sentía que era un complemento importante a la base que ya traía el TEC, que es ingeniería electromecánica, Iba ahí por la con misma administración y mantenimiento, solo que más enfocados a la parte de procesos, por supuesto, que es ingeniería industrial. Empecé a trabajar en Zarcero Agrícola, estuve ahí unos meses. Dice que uno tiene que ser agradecido con las primeras personas que te dan estas oportunidades, ¿verdad? Entonces ahí siempre lo recuerdo. Me devuelvo un momentito, terminando lo de los invernaderos, Maureen Quesada, la de Marino y de Doña Margarita, una de las gemelas. La hermana Lisette. La hermana de Lisette, esa misma. Y prima de Ilania. Una familión ahí enorme de acá de zarcereños. Nos gustamos, nos conocíamos. Y De toda la vida, porque de toda la del vida, pueblo. Y sí, pero nunca habíamos salido ni nada. Sí hay una anécdota ahí interesante. Yo empezando a salir con ella, yo le dije, mire, no me hable de matrimonio porque si no yo Voy jalado. me voy. Matrimonio y yo no estamos hechos para vivir. Para vivir. Y a los meses era yo el que estaba pidiendo matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Bendito Así Dios. Así es la vida. Así es como cuando la pedrada tapa el perro, Nadie se la quita. Nadie se la quita, ¿verdad? Ni aunque se meta al cafetal. Sí, ya nos casamos en el 2008. Al 2013 nació Emanuel y ahorita que está la pequeña María Paula, que ha sido un terremoto completo en nuestras vidas. Ha sido Totalmente. un cambio absoluto en nuestra forma. Y no es lo mismo a los 30 que a los 40 crear un hijo. No, ya uno está igual, ya el segundo ya va más cansado, dicen, y entonces ya hay un montón de licencias que se le dan al menor, pero bueno, es parte. La verdad es que, no, encantado, son 2 hijos que tenemos actualmente. En el 2021 nació María Paula, va a cumplir 3 años ahorita en julio. Y Emanuel va bien en la escuela, participa en escuela pública, en Laguna, igual en la Félix Villalobos. Ahí yo me siento orgulloso, mi abuelo estudió ahí, mi papá estudió ahí, mis hijos, mis tíos y todos los que hemos sido laguneños hemos estado ahí por esas aulas. Entonces, Sí. Se siente, Es parte de él. Sí, la identidad. Sí, lo acompañamos, ¿verdad? Él practica, ahí, está aprendiendo a tocar un instrumento musical que es el ukelele en la Academia Musical de Lesban, la Academia Musical ahí de Zarcero. Y practica taekwondo también, que bueno. es una actividad deportiva interesante. Es sumamente motivante ver cómo van creciendo. En su momento estuvo haciendo robótica también y otras cosillas. Bueno, te decía, en la parte profesional... Después de Zarcero Agrícola, que estuvo ahí en sus inicios. Fui a Copebrisas, ahí conocí a Byron, en Copebrisas. Byron, yo llegué como jefe de planta a una experiencia donde había un jefe que tenía años de estar ahí, Diego Arrieta, maestro quesero,
Y Diego, ya por alguna situación o circunstancia que nunca conocí ni quise investigar más, decidió dar un paso al lado. Se mantuvo un tiempo ahí acompañándonos y transfiriendo conocimientos. Y él se retiró de la planta. Bueno, pero una experiencia ahí en Copebrizas sí fue muy bonita, muy enriquecedora. Y era la primera vez que estaba así como un puesto con de gente a mando. jefatura, sí. Sí, bueno, en Y el en invernadero, procesos totalmente. en el invernadero estuve con gente a cargo y en procesos sí era la primera vez, definitivamente. Don Marlon nos dio la oportunidad en aquel momento de liderar un maravilloso equipo que hicimos. Uno de los retos que nos plantearon era, Copebrizas tenía aprobado en aquel entonces un crédito en el Infocop para mejorar la planta. Yo hablo de esa planta de lácteos, es como, no sé si se comparará al amor de verano, a ese primer amor de la vida de uno, pero sí, yo creo que sí lo es. Lo que pasa es que cuando llegamos a esa planta, había un pasteurizador de placas que al final es un intercambiador de calor, ¿verdad? El sistema, lo que es pasteurización. Entonces, Dios te va formando, uno no sabe por qué, ¿verdad? Yo antes le dije, cuando estaba en el TEC, a mí me encantó todo lo que era transferencia de calor, sistemas de vapor. Y llego a Copebrizas y tome, ahí está Lázaro. ¿Por qué Lázaro? Porque Lázaro le decíamos al pasteurizador porque se había muerto y lo habíamos Llegó a mi carro también, Lázaro. Lo habíamos resucitado, yo no sé cuántas veces. Yo solo recuerdo que Diego antes de irse me dice, no toque el pasteurizador y si se abre, aquí está el número de teléfono para que llame a fulano. Así. No lo toque. O sea, si se abre, pare y déjelo así. Y a los 8 días se abrió. Se abrió. Se abrió. Salía leche por todos lados. Bueno, Y usted, esto en la U no me lo enseñaron qué hacer cuando un pasteurizador no. saca leche por todos lados. No, y empieza a buscar y ya tiene que haber un plano. No. Nada. Entonces, me acuerdo que encontramos una placa en el pasteurizador y yo me metí a internet y empecé a buscar. El aparato había salido en 1957 de la fábrica. Ya su vida útil hágale había números muerto, a cuántos años tenía que trabajar ese aparato. 1957 salió de fábrica. Alguien lo usó toda su vida útil, normal, unos 10, 15 años, ¿verdad? Ya. Y lo donaron allá en Estados Unidos. Y después ese alguien muy donativo, ¿verdad? En los 80, 90, se lo donó al proyecto que tenía Copebrizas. Bueno, ese pasteurizador fue el que hizo que Copebrizas empezara esa planta a manera un poquito más, pues salir del artesanal a un pasito más arriba. Sí, más industrial. Más industrial. Y sí recuerdo que cuando estábamos en medio de esa afectación, como digo, el equipo que se había armado en el área de mantenimiento de la planta y los operarios del pasteurizador, ya nos pusimos el reto. Esto no puede ser posible porque nos pasó hoy. Y que siga pasando y no tengamos una solución. ¿Y qué? Se abrió. Entonces dijimos, no, ya está la torta hecha. Al chavalo que a mí me dijeron que llamara, yo lo llamé y me dijo, puedo llegar en 2 días, porque estoy en una guardia allá en Dos Pinos, en San Carlos, y no puedo. Y ustedes con la leche y todo parado. Todo parado. En aquel entonces, Copebrizas no tenía un sistema de refrigeración para almacenar la leche. Era leche que llega, leche que hay que procesar, porque no había forma de enfriarla, de mantenerla fría. Entonces, había que, y 2 días más, o sea, probablemente íbamos a tener ahí serios problemas, no íbamos a poder recibir más leche, a los lecheros se les iba a llenar los tanques, las vacas iban a seguir dando leche. Sí, era una cadena de complicaciones. Sí, tremenda. Entonces, después de la placa vista del 57, conseguimos el diagrama en internet, escribimos a la fábrica, nos mandaron el diagrama, el diseño original lo conseguimos de cómo tenía que ser la forma de intercambio de calor.
Ahora, las placas son un montón de láminas de metal, muchas, 115 para ser exactos. Wow. Y el detalle es que en un sentido fluye la leche y en el otro va el agua fría, vapor o agua caliente. Depende del punto en el que te encontres. Entonces, son detalles que no conocíamos, ¿verdad? Entonces, pero teóricamente uno sí podía decir, bueno, ok, tengo un precalentamiento, que es cuando entra la leche fría, bueno, a través de refrigeración, choca empieza a precalentarse, porque no tiene mucho sentido que vos agarres la leche fría y la pegues directo contra el vapor, entonces va agua caliente. En un sentido, y luego pasa a la parte de alta temperatura, que lo que se hace es llevarlo a 75 grados Celsius y mantenerlo ahí durante 2 minutos, y después de ahí empezás a enfriarlo para que salga a 37 grados, que es en la que se trabaja. Wow. Todo el proceso. 40, se dejaba como a 40 y tanto, para que mientras termina de llenarse la tina, cuando terminó de llenarse, tengas 37, 38 grados, para que empiece todo el proceso de la cuajada del queso y todo lo demás. Encontramos un montón de cosas que estaban mal en el pasteurizador, en esa experiencia. En ese momento. Ajá. Lo cierto del caso fue que hicimos que el diseño fuera lo más cercano al original que se tenía. Sí recuerdo que había un pasteurizador que tenían desarmado en un garaje ahí en Copebrizas, y en esas horas de la madrugada, sin llamar a Marlon, perdón, pero nosotros nos fuimos. Desde muchos años, Marlon. Nos fuimos, lo tenían vendido, y yo simplemente ocupamos piezas de ahí, vayan y tráiganlas porque se ocupan, y las trajimos, hicimos de 2-1 y empezamos a... el detalle fue que mejoramos la eficiencia. Si pasaba 1000 litros por hora, llegamos a pasar 1300, 1400 litros. Y fue una mejora muy buena. Sí, la verdad, logramos llevarlo. El otro tema fue que las pruebas que se hicieron, la leche estaba haciendo el efecto correcto, estaba pasteurizándose. Estábamos sacando la leche en las condiciones ideales. El detalle con Lázaro es que ya tantos años él estaba ya deformado, la estructura estaba deformada, entonces ya había que hacer algo, había que hacer un cambio. Cuando yo llegué a Copebrizas, le conté, tenían un crédito aprobado en el Infocop para mejorar esta estructura. Ellos tenían, aparte del pasteurizador, una descremadora, unos cruces de líneas, no tenían sistemas de almacenamiento, entonces se cruzaba leche cruda con producto terminado, no había, faltaba mucho, la planta era una cuestión rústico, artesanal, con muy empírica. Algunas cosas muy empírica al final. Entonces el reto fue remodelar esa planta, rediseñarla, hacer una mejora y que continuara funcionando, no podía parar de funcionar. Empezar a buscar proveedores de este tipo de equipos. En Costa Rica hay una ventaja, está una industria muy grande como lo de la Dos Pinos, ¿verdad? Que es sumamente grande, pero después de Dos Pinos tener 2, 3, 4 plantas que hagan industria real en lácteos y pare contar. Entonces acá hay poca oferta. Entonces había la posibilidad de comprar equipos europeos sumamente caros. Sabes que estás comprando el Mercedes-Benz o estás comprando el tope de gama en marcas. Y la otra era el Suramérica, que la industria láctea en lo que es Argentina y Chile, mismo Brasil, es muy desarrollada. Y encontramos unos proveedores mexicanos. En México sí es muy común el tema de las plantas. Vamos a ver, son plantas pequeñas en México, uno dice 250,000 litros diarios, o sea, una cuarta parte de lo que procesa Dos Pinos. Pero son plantas pequeñas, pero hay muchas, ¿verdad? Por todo. Sí, está muy distribuido esas 250. Sí, entonces hay industria ahí desarrollada y contactamos a una gente, fuimos a México a conocerlos, porque es una inversión, no deja de ser el sustillo, ¿verdad? Porque es una inversión grande en la que se echa uno encima, ir a pedir referencias. Tenían un vendedor, salvadoreño, don Enver Meléndez, una persona extraordinaria. Lo conocíamos por correo electrónico, llamada telefónica, y nos invitó a ir a México. No lo conocíamos, nos esperó en El Salvador de México, en el aeropuerto de El Salvador.
sin saber quién era, y hay un señor ahí en una esquina esperando y ese debe ser, ¿usted es Enver? Sí, mucho gusto, Mucho nosotros gusto, somos. vámonos. Y nos fuimos. Fuimos a conocer El Salvador de las Maras, Cuando no estaba Bukele. cuando no estaba Bukele, fuimos a conocer El Salvador, hasta Santa Tecla fuimos, y la verdad es que sí era bien peligroso, no era para menos, ¿verdad? Sí, sí. Era pero bueno, esa es parte de la historia. Don Enver nos llevó, vimos los equipos funcionando en la planta que él tiene. En aquel entonces él procesaba leche en medio de un barrio, así literal, en medio de un barrio. Imagínense que usted está en Desamparados, en San José, que las casas son de 1 o 2 pisos. Sí. Y ahí en una casa, en el garaje de una casa, él tenía una planta procesadora de lácteos. No había moscas, no había suero, no había olor a nada, porque lo que hacía era reconstituir proteína o concentrados de proteína con agua ahí, eso es todo lo que él hacía. Y le Mezcla metía grasa y hacía, no habían residuos, no había nada, y empaque y venda de queso, principalmente el queso amarillo, que usan para los sándwiches y todas esas Ajá, cosas. sí, queso, el típico queso amarillo. Ese queso era el que él hacía ahí, y queso mozzarella, y algunos rallados y otras cosas, pero básicamente eso es lo que él hacía. Y después de ahí fuimos a México, en un viaje cansadísimo. Nos desplazamos, fuimos a una feria de alimentos que había en el Distrito Federal, y después fuimos hasta Guanajuato por tierra. Visitamos unas cuantas fábricas que usaban equipos de ellos, y el regreso, sí me acuerdo que al regreso, inclusive viajamos de noche y para dormir en el autobús y llegar y irnos para el aeropuerto y regresar. Bueno, esa experiencia al final tomamos la decisión de invertir en unas tinas mecánicas, invertimos en un pasteurizador, alcanzó el presupuesto. Alcanzó el presupuesto. Y el tema del precio, de usar tecnología mexicana, tuvo sus réditos, porque el reto no era solo mejorar la capacidad de producción, sino también que había que mejorar la capacidad de procesamiento y almacenamiento. Eran 3 fases, no solo una. No solo una, y el reto, lo vuelvo a decir, tenía que mantenerse produciendo la planta porque no podía parar. Y lo lograron. Lo hicimos, solo paramos un día, se metió un silo, que ahí está todavía en Copebrizas, un silo de 20,000 litros de almacenamiento para refrigerar. El plan, el proyecto en aquel entonces era, el dinero que había eran cerca de 200 millones de colones de aquella época, así bastante dinero, creo que eran 400 y resto miles de dólares, en un valor adquisitivo diferente al que tenemos ahora, ¿verdad? Correcto. Logramos entonces meter el pasteurizador, logramos meter el tanque, el silo, el almacenamiento, las tinas, prensas, y mejoramos el proceso de fabricación. Como te decía, paramos un único día, un fin de semana, todo se coordinó y se programó para hacer ese paro. Entonces era como, ok, necesitamos, qué sé yo, que era este sábado, entonces el jueves hay que recoger la leche de todas las fincas, los tanques tienen que quedar vacíos el jueves, para que a partir del viernes ellos empiecen a ordeñar y almacenar la leche hasta el domingo. A nadie se le iba a recoger, ellos se les informó, entonces a todos los Tenían productores. que guardar, sí. Ve a ver qué hace con la leche, bueno, no le puedo recoger el sábado. No podíamos recoger el sábado, no, o sea, sábado cero y domingo hasta la pura tarde. Y nosotros en planta ya había que dejar limpio también, entonces no podía quedar producto en proceso, tenía que quedar, se metió calderas, en fin, se hizo De todo. de todo, pero era un trabajo que venía como desarrollándose y el punto límite fue ahí donde se metieron tinas y pasteurizador. Gracias a Dios todo salió bien. Una de las enormes ventajas, aparte del idioma, de trabajar con mexicanos, porque pudimos haber comprado, como le dije, equipos... Chile, Brasil o, sí, o europeo. O europeo. Es que, bien que mal, siguen siendo latinos y nosotros somos latinoamericanos. Entonces, la forma de diseñar del ingeniero mexicano, vos la descifrás también. Muy fácil. Entonces, vos interpretás, ok, esto es para esto y esto y esto.
Entonces, si había que hacer algún mantenimiento en algún equipo, en una parte específica, algún componente, lo conseguías acá en Costa Rica de otras tecnologías o otras marcas, inclusive. Sí. Pero se simplificaba por ese lado. Entonces, pues bueno, ahí estuvo esa experiencia en Copebrisas, sumamente interesante. El reto, pues ahí sigue en Copebrisas, ¿verdad? Ellos siguen creciendo, van, pero tienen que mejorar el tema del almacenamiento. El proyecto inicial hablaba de ese silo de 20.000 litros y en el mediano plazo había que meter un silo de 50.000 litros para estabilizar la producción y tener capacidad de almacenar leche fresca más días. Entonces, esa era la siguiente. Y después de Copebrisas, ¿dónde brincó y en qué momento llegó a Copelfaro Ruiz? Sí, de ahí eso pasé es lo interesante también. O sea, Copelfaro Ruiz, desde que estaba en el TEC, don Sigifredo Solís había buscado a papá para decirle, ya don Sigifredo, tengo entendido que ya estaba enfermo en ese momento. Esto poca gente lo sabe. Don Sigifredo, pero yo estaba empezando, tenía 1 año o 2 de estar en el TEC. Y buscó a papá para decirle que cuánto me faltaba a mí para que yo me fuera a trabajar con él. Papá me mencionó el tema de que había hablado, pero me dice, es que usted está empezando, no se va a poder venir. En ese momento la decisión que tomamos fue no. Pero sí, digamos que el primer contacto profesional con Copelfaro Ruiz fue con Sigifredo, con don Sigifredo. Con don Sigifredo, y no directamente, o sea, no fue por medio de papá. De Copebrisas pasé a Limer, que es la chilera acá en Naranjo. Ajá. A una planta industrial enorme, de capital privado, unos señores ticos, cafetaleros, que salieron del café y tratando de salvar su patrimonio. Apostaron por el Chile. Apostaron por el Chile, pero el Chile fue el inicio nada más, porque ya ahora hacen vegetales, enlatados, o sea, cuando aprendieron a manejar el envase enlatado, que es toda una ciencia, es espectacular lo que eso conlleva. Se metieron entonces con vegetales, petipoas, garbanzos, zanahorias, ¿qué más habían por ahí? Garbanzos con cerdo, garbanzos con pollo, frijoles rojos, negros, frijoles molidos, frijoles con chile, frijoles sin chile, en fin. Una variedad increíble de productos ya enlatados. Enlatado, pero estaban empezando, ya llevaban un par de años trabajando con el Doypack, que es el empaque metálico, aluminio y otras capas ahí que llevan, que es la de los frijoles Santa Cruz y las Chonky Santa Cruz. Empezando a automatizarse, sumamente interesante. Ahí tuve a cargo bodega de materiales y materias primas, líneas de producción y las bodegas de producto terminado. Era realmente fuerte y pues bueno, ahí aprendimos bastante. El jefe y dueño, don Jorge Arturo Rojas, uno de los dueños, sumamente exigente y conocedor de los procesos. Entonces era un tema en el que, o sea, puedes aprender, pero normalmente cuando hay una discusión sobre algún tema, cuando hablo de discusión es en buenos términos. No alegando, sino tenemos... sí, normalmente tenía muy buenos argumentos que respaldaban sus observaciones. Entonces, sí, la verdad es que sí aprendí mucho ahí. Estando ahí, empecé también como directora acá en Copelfaro Ruiz, en el consejo. Y también empecé a dar clases en la Universidad Castro Carazo en Palmares, lo que nos permitió pues, mejorar o adquirir más especialidad. El dar clases es sumamente interesante, es un ejercicio extraordinario porque uno se va especializando junto con los estudiantes. O sea, lo normal es que vos como profesor estás dando la materia y se supone que los estudiantes o el concepto, los alumnos que son los iluminados por la sabiduría del profesor están recibiendo conocimiento, pero no, ahí es al revés, porque cuando la forma en que teníamos estructurado un curso que se llama Rediseño de Procesos,
ellos traían sus experiencias y uno va agarrando, ¿verdad? Uno va agarrando de lo que ellos van pensando y las formas en que van reestructurando y resolviendo problemas. Pues ahí estuve también, dando clases, terminé y empecé en Coppel Alfaro Ruiz también apoyando a la administración en aquel entonces, 2018, como director ejecutivo, viendo algunos proyectos y algunos temas en específico. Específicos en la cooperativa. Ya dentro de Coppel Alfaro Ruiz. Dentro de Coppel Alfaro Ruiz, correcto. Pablo, mientras estabas como director ejecutivo, ¿cuánto tiempo estuvo usted ahí en Coppel Alfaro Ruiz? Estuve casi los 2 años, poco menos de los 2 años, hasta la pandemia. ¿Y qué pasó en pandemia? En pandemia pasó que nos encerraron a todos y no me renovaron el contrato en Coppel Alfaro Ruiz, y en aquel momento hubo un proceso de selección que escogieron un gerente general, a José Fabio, y yo me volví a la finca a trabajar. Ahí me quedé un par de años ahí, y bueno, yo creo que... Sí, vea, Pablo, te cuento algo, ya nos ganó el tiempo para esta hora que teníamos con usted, pero le invito a un café para que en próximos programas nos hable de toda esa parte ya de Pablo Blanco como gerente de Coppel Alfaro Ruiz, qué proyectos hay en Coppel Alfaro Ruiz, cómo está Coppel Alfaro Ruiz, y creo que igual agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron hoy, a Coppel Alfaro Ruiz y a nuestros anunciantes, igual a don Byron, que es parte del staff que hoy no estuvo por acá, pero que siempre nos va a estar acompañando. ¿Sí? Y a Luis, que está allá en lo que es postproducción y producción. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.